La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle. Transmitiendo por una expresión libre en Nicaragua, Radio El Pensamiento, 880 kHz y para el mundo, radioelpensamiento.com. Radioelpensamiento.com. Radio El Pensamiento, la emisora más libre para opinar e informar. Buenas tardes, amigos oyentes de los diálogos del mediodía. Hoy es 8 de agosto del año 2017 para los que nos llevan en secuencia. Se alejó la tormenta que había y que tenía preocupado a la gente, incluso se habló hasta del desbordamiento o el ensanchamiento del lago de Managua, pero vienen otras tormentas también. Ya esto está anunciado por el Centro Nacional de Huracanes de Miami. Y lo otro, Javier, es el informe del Banco Central. Dice que el 96% de la gente aquí está ocupada. Me parece, y coincido enteramente con vos, que esto es como una burla de Oviedo y de sus técnicos en el Banco Central para la población. Pues si los ocupados van a ser los que andan recogiendo basura para ver qué es lo que van a comer, los que andan vendiendo mangos en la calle o coco, los que andan robando o viviendo a quién le roban, porque la vida está en la calle. Por mucho que el cangrejito playero que puso el PLC en el Consejo Electoral diga de que la calle está dura, sí está dura, ¿verdad? Está dura, la calle está dura, pero definitivamente me pareció una burla para la gente este informe del Banco Central, como tanta mentira que aquí se dice. Mira, yo te lo comentaba que era como una especie de burla porque, Alan, este no es un país en donde los nicaragüenses podemos, digamos, compensar los tiempos de desempleo con un cheque del gobierno. Estados Unidos sí, en Europa la mayoría de países desarrollados lo tienen. Si aquel que no trabaja recurre al gobierno y dice no tengo con qué vivir y le mandan un cheque, ¿verdad? Que por lo general pues te da para lo mínimo. Pero venir a descubrir el agua helada de que en Nicaragua el 96% de los nicaragüenses están ocupados, me parece que fue un intento burdo del gobierno de decirle a los nicaragüenses, ya ven, aquí no hay desempleo, ¿verdad? Vos lo decías muy bien hace un rato, la gente que sale a recoger basura
para venderlo al reciclaje, o aquellos que salen buscando encontrar algo De comer. de comer. Esa gente está ocupada, porque si no se muere de hambre. La alternativa de este país es o trabajás, o pones un negocio, o haces lo que tenés que hacer, o te morís de hambre, porque sentado en la puerta de tu casa no va a llegar el bolso de comida que algunas personas todavía reciben. Entonces a mí me parece, Alan, que cuando se hace una manipulación de este calibre, pues, para que la gente se quede con el titular, porque la mayoría de los nicaragüenses somos lectores de titulares. Vemos un título y si el mensaje está bien expresado, mucha gente ni siquiera lee en el desarrollo de la noticia, pues. Entonces, los datos del INIDE, que es un instituto de estudio oficial, realmente la pregunta que uno se haría es, ¿cómo fue que lo hicieron? Le preguntaron a la gente si estaba ocupado o si tenía empleo. Porque este es el mismo sistema que sigue MIR. Pero es que lo de MIR es una burla, Javier. Sí. Algunos medios de comunicación sacan la encuesta de MIR. Yo quisiera conocer un encuestador, uno nada más de MIR, que me enseñen uno y a dónde hace la encuesta. Si ese informe del Banco Central es basado en datos de MIR, continúe el engaño a la población. Mira, aquí me distraje un poco porque estaba buscando los datos de la encuesta y sigo sin entender porque la política, o sea, vos no vas a engañar a la gente, Alan. Cualquiera puede hacer un ejercicio sencillo, ubicarse en un lugar de mucho tráfico de personas, ¿sí? Y te aseguro que de cada 10 personas, 3 o 4 pasan con un foldercito de Manila en sus manos. Esa es gente que anda buscando empleo, que anda con sus documentos en la mano. Mira lo que dice el informe de empleo de la encuesta continua de los hogares al primer trimestre del 2017, que lo hace una institución del gobierno. La tasa neta de ocupación nacional al primer trimestre del 2017 se ubicó en 96%. O sea, el 96% de los nicaragüenses están ocupados. Están robando eso incluye la basura. No sé si eso incluye los ladrones, ¿verdad? Pero obviamente, Alan, aquel que no puede salir a la calle a buscarse la vida, porque eso es lo que hace, en vez de preguntarle a la gente si está ocupado o no, hay que preguntarle, usted se rebusca la vida. Alan, porque estadísticamente seguimos siendo el segundo país más pobre de América Latina. Cuidado, Haití se fue arriba, acuérdate que ellos han estado en una reconstrucción. Efectivamente, Haití tiene en muchos aspectos desempeños mejores que Nicaragua por la reconstrucción. Entonces, Alan, que le dio Francia si me dicen que un 42% de la fuerza laboral... Hubo años en que no alcanzó el desarrollo, las tasas de desarrollo de Nicaragua, pero Haití está mejorando en muchos campos. Nosotros, Nicaragua sigue peleando el último lugar con Haití, por mucho que digan que vamos a crecer 4.5, 4.7. Te voy a dar otro dato. La tasa de desempleo abierto, ahora sí estamos hablando de empleo. Empleo es el que trabaja para una empresa pequeña, grande, mediana, que tiene, digamos, labora en un marco básico en el que hay un salario mínimo, en el que te protegen las leyes laborales, en el que probablemente esté en el seguro social. Estamos hablando de empleo, ¿no? Dice que la tasa de desempleo abierto al primer trimestre del 2017 fue del 4%. 4% de desempleo en Nicaragua, ni Estados Unidos. Creo que por ahí andará Estados Unidos. Dice, registrando un descenso de 1,6 en relación al año pasado. Tenemos más empleo. Y me pregunto cómo va a haber más empleo si realmente no ha crecido la base productiva del país, si no tenemos más fincas, no tenemos más fábricas. Probablemente haya mucho comercio, pero hay que ver cuál cierra, cuál abre, ¿no? En fin. La tasa de desempleo de los hombres es del 3,9 y de las mujeres del 4.2. Más desempleo en las mujeres que en los hombres. Según esto, vamos a seguir más adelante para irlo comentando. ¿Sabes lo que yo lamento?
que el presidente Ortega y la vicepresidenta tengan gente como este presidente del Banco Central en esos cargos ganando tanta plata y que se dejen engañar por esta gente, porque estos son embusteros, Javier. La realidad de Nicaragua es otra. Es cierto, aquí ha habido mucho progreso. Lo comparo con el año 1979, que es cuando derrocan a Somoza con el levantamiento armado que aquí hubo. Pero hay una desproporción. En la medida que hay más ricos como Carlos Pela, que según Forbes tenía 1.600 millones de dólares acaparados y ahora tiene otra vez banco, que los tiene afligidos a los banqueros. En esa misma medida la pobreza ha ido en aumento aquí. Claro. ¿Y cómo vamos a un ejemplo de cómo se refleja la pobreza? Han disminuido la medicina para los viejitos en el Seguro Social. Al disminuir la medicina a los viejitos en el Seguro Social, es una invitación a que se mueran más rápido, a ver, para que se acabe la pensión. Porque si este viejito tiene mujer, lo que le van a dar es el 50% y hay ganancia. Y como son 2.000 córdobas, según lo del Seguro Social, lo que te reembolsan por un funeral, una caja, yo creo que ni en el Café Negro, gastamos más en el Café Negro y en las rosquillas, se economiza, digamos, se mueren más rápido, menos pensiones. Solo me acuerdo de una expresión de Cornelio que decía sobre el diario de la prensa: suscripciones, ventas, suscripciones, ventas. Ahí estaba si uno de esos dos pilares se caía la prensa. Alan, hay otro dato que me parece que ese está un poco más cercano a la realidad. Le pregunta a la gente, en la encuesta de INIDE, dice que el subempleo alcanza en el primer trimestre el 42.6. Sí, una cosa es estar ocupado. No, está ocupado el señor que pasa recogiendo latas en la basura, que ahí va detrás del tren de aseo o adelante del tren de aseo, como le llamamos, porque lo va a ir a vender y saca 150, 200 pesos. Aquí pasó... El ladrón del mercado oriental está ocupado. Probablemente. Aquí pasó en la radio el 1 de agosto un señor que se llama José García, moreno, alto, que traía, Alan, un saco espectacular lleno de latas, de botellas plásticas. Una fotografía y le pregunté cuánto ganaría el día de hoy, 1 de agosto. ¿Cuánto va a ganar hoy el 1 de agosto que todo el mundo ha tirado botellas en la calle? Llevo 300 córdobas en la cabeza. En un día extraordinario, cuando hay decenas de miles de personas tirando botellas en la calle. En un día extraordinario. Ese hombre hizo probablemente uno de sus mejores días. Extraordinario. Mejor. Cuando hay decenas de miles de personas tirando botellas en la calle. Ese hombre hizo probablemente uno de sus mejores días. Extraordinario. Cuando hay decenas de miles de personas en la calle. Ese hombre hizo empleo es el empleo por tiempo no completo, retribuido por debajo del mínimo, o que no aprovecha completamente la capacidad del trabajador. Dice Wikipedia, el subempleo es un fenómeno que ocurre en el mercado de trabajo cuando los trabajadores deben trabajar menos horas, realizar menos jornada para poder trabajar. Aquí el subempleo en Nicaragua, según esa encuesta, es del 42.6 y probablemente lo sea, porque al subempleo hay que agregar el desempleo, el que no tiene empleo, aunque me digan de que todo el mundo está ocupado, como dice la encuesta. En fin, Alan, el diccionario dice que subempleo y desempleo no son lo mismo. Aunque en las mediciones estadísticas el primero suele ser incorporado dentro del segundo, o sea, el subempleo y desempleo. Aquí nos hicieron un sancocho, ¿verdad? Entonces, Alan, cuando el 42% de la fuerza laboral del país, si tomamos los datos del gobierno, porque no tenemos a mano otro, voy a ver cuándo FUNIDE saca
sacan su próximo. Hombre, yo gozo cuando saca Funide sus informes. Juan Carlos Chamorro se llama ahora. Juan Sebastián. Yo gozo, ¿verdad? Porque nada tiene que ver con lo que está pasando en Nicaragua. Me parece que él está trasladado a otro lado. Entonces, Alan, ¿y quién le paga a esa gente? No, esa es una fundación que probablemente va a ser muy afectada por el recorte de fondos del gobierno de Estados Unidos, porque FUNIDE sí es una institución que depende altamente de lo que da el gobierno de Estados Unidos. Probablemente o recorta su radio de acción y se vuelven subempleados, van a trabajar menos, o cierran, ¿verdad? Pero esa es una fundación cara, te digo. Los gringos agarran la vara con los informes de FUNIDE. Bueno, Alan, yo pienso que hay gente respetable hasta que me encuentro a Humberto Belli, ¿verdad? Que es miembro del directorio. ¿Es respetable Humberto Belli? No, al contrario. Humberto Belli dijo en un medio de comunicación este martes que lo que debe ocurrir en Venezuela es una intervención militar inmediata de Estados Unidos. Que vaya él, así como Maradona, que quiere meterse al genocidio. No dice que es soldado de Maduro, no, que vaya a matar dice gente. Dice que está listo, que a ponerse el uniforme y a combatir y a a matar gente. Entonces, que vaya Humbertito y vaya a hacer ahí la y que vaya con Maradona y se vistan con un uniforme. Para que se enfrente él y Maradona a la 101 División Aerotransportada de los Estados Unidos, que fue la primera que cayó en Irak, ¿verdad? Y la que cayó en Panamá. Entonces, cuando yo veo que un exministro de Educación y un ideólogo del diario La Prensa lo que propone es una salida de injerencismo militar, una intervención, sugiere él, ni siquiera expresa grado, yo digo, realmente con gente así, la derecha no va para ningún lado, entendido como que esa es la derecha. Pero bueno, volviendo al tema. ¿Qué derecha es? Bueno, en fin, pero había que ubicarlo en algún lado, pues no se me ocurre otra cosa que la derecha. Pero bueno, volviendo al tema, Alan, si el 0.6% de las personas está subempleada, quiere decir que no gana lo suficiente, no gana el mínimo para llevar a su casa. Y cuando hablamos de subempleo es alguien que trabaja 4 horas en vez de 8, o trabaja 6 en vez de 8, y en vez de pagarle los 4.800 de salario mínimo, probablemente le paguen 4 o le paguen 3.500. Ese es subempleo según la definición que está ahí. Y lo pongo en términos sencillos porque ahora los encuestadores y los estadísticos, como los que dieron conferencia de prensa ayer junto al presidente del Banco Central, enredan todo para que creamos que vivimos en un mundo ya de primer mundo, pues, ¿verdad? ¿Vos crees que el presidente y la vicepresidenta le pasa lo que a los gringos confundidos agarran la vara con los gobiernos? En realidad no sé en qué está pensando el presidente, pero él autoriza estas cosas. Y si lo autoriza con la intención de que los nicaragüenses creamos que el 96% de las personas están ocupadas. Aquí nadie engaña a nadie, Javier. Por un lado, pero por otro lado, aquel que no se ocupa de su problema se muere de hambre o se va a pedir a las calles, que también es una ocupación. O los niños que están haciendo piruetas en los semáforos, esos están ocupados. Una vez alguien me dijo que la gente que pedía en los semáforos hacía entre 200 y 300 córdobas. ¿Cuánto vale un plato de comida, Javier? De nuevo, ¿verdad? Probablemente, pero el punto es que los vamos a considerar ocupados a los que hacen piruetas en los semáforos porque no tienen un trabajo. Por eso o los niños. Por eso decía yo, Javier, el ladrón que anda en el oriental está ocupado también. Está ocupado robando. Pero no sé si realmente ha sido considerado. Entonces, Alan, si me dicen que un 42% de la fuerza laboral, que creo que debe ser más, Alan, porque aquellos que trabajan, por ejemplo, en tajadería, en el mercado, porque aquellos que trabajan, por ejemplo, en tajadería, en el mercado, probablemente laboran más tiempo, más de las 8 horas reglamentarias, y probablemente le pagan menos, ¿verdad? Porque esa es nuestra realidad. Aquí la gente no te contrata por medio tiempo y te paga la mitad. Aquí te contratan por toda la jornada y te dicen, lo que tengo es tanto, lo agarras o no. Y conozco de muchísimos casos de empresas
de empresas como aquella Avon que estuvo aquí, te acuerdas, enfrente mucho tiempo, que a la gente pues prácticamente le pagan nada y la manda y le autorizan un crédito y todas esas cosas que ya sabemos cómo funciona, y a la hora llegada esa gente tiene que andar bien vestida, con buena presentación para ir a venderte un perfume. La pregunta es, ese que trabaja para Avon, aunque gane al final, termine bien, pues le vaya bien, ¿es un empleado de tiempo completo? ¿Lo podemos considerar una persona que está empleada de una forma? En fin, Alan, a mí me parece que el intento ayer fue fallido y no deberíamos seguir hablando de la gente. A la gente hay que hablarle la verdad, si la gente lo entiende. Alan, el que sale a la calle a buscar la comida todos los días, como sea. Estoy a robar. Pues por último, ¿verdad? Como decía vos, el que sale a buscar la comida, vos no le vas de hablar de desgracia. Las vive todos los días, las padece todos los días. Y es cierto, no lo vamos a negar, Alan. Aquí en los últimos 10, 15 años, el país ha tenido un empujón, mucha inversión extranjera. El sector agrícola ha metido bollo. ¿Sabes la diferencia, Javier, con el somocismo? En el somocismo era comer y comamos. Aquí es solo yo como. Y entonces te encontrás una serie de ricos nuevos que han acaparado grandes fortunas y son ricos emergentes, Javier. Cierto. No hablo del capital tradicional como el de Pela, el de Piero Cohen, que me parece que ya entra en lo tradicional, son los que han llegado. Solo para ellos, Javier. Fíjate qué interesante lo que decís, porque algunos de los grandes capitales de Nicaragua se hicieron en los años 80 y una parte de los 90 fuera del país. A ver, veamos el caso Pela. Pela lo confiscan, ¿verdad? Le confiscan el ingenio, pero Pela sigue trabajando aquí adentro, buscando, Javier, pero... Cuando vos estabas en Barricada, llegó un comandante de la revolución a cortar con una tijera la foto en que estaba con el general manager, ¿te acuerdas? Pero las fotos no desaparecieron. Y eso me hizo pensar en una cosa, Javier, cuando miro a Bayardo abrazado con el presidente Somoza. Qué alegre está. Este es de los que salió de la pobreza, Javier. Este es de los que salió de la pobreza. Porque a Bayardo lo conocemos muy bien, aunque ya no quiere acordarse que fue periodista y fue profesor de la escuela, cuando Bayardo andaba con nosotros en estas duras calles de Managua, sí, buscando la vida. No hay un solo dirigente revolucionario, hablo de la Dirección Nacional, no hay un solo comandante guerrillero que esté en la miseria hoy. No hay ninguno. Ni Henry Ruiz, ni ninguno está en la miseria, ¿verdad? Unos tienen más que otros, y indudablemente el presidente Ortega, con el complejo de empresas que tiene el Frente Sandinista, el que más ha aprovechado el momento. Ni los dedos de la mano son iguales. Sí, pero, a ver, un dirigente, te puedo decir que hay uno, porque no conozco el origen del capital, no conozco de dónde tiene capital el comandante Henry Ruiz, por ejemplo. ¿Y la fundación que manejaba Sabla? Por eso. Bueno, estoy hablando del momento actual, de qué vive, pues. Pero lógicamente... ¿Y la Dona María de qué vive? Esa es buena pregunta, ¿verdad? Porque ¿Y la Mónica? Bueno, está vendiendo la fundación ahí de la que era de Germán Saurío, que le quedó a ella. ¿Te en venta? En venta, y tu gran rótulo. Se vende. Se vende. Entonces, Alan, los dirigentes de la revolución, y estoy hablando del nivel, digamos, superior, crearon condiciones para no salir en la miseria. Y ninguno está en la miseria. No solo eso, Javier, para no salir en bicicleta. Como decía el general Ortega, que ellos no iban a salir en bicicleta. Efectivamente, en bicicleta salieron muchos soldados, muchos oficiales, muchos ex-contra. Guerrillera que está en el mercado con su venta. Con su venta. Te puedo decir que hay algunos que no sé cuánto capital tienen en el banco, pero que hoy en día están ejerciendo una labor, digamos,
están trabajando. Víctor Tirado es dueño de un hotelito que está aquí por la carretera Masaya. Sí, en la casa que era del coronel Pérez Vega. Que era de Pérez Vega también. Sí, okay. Ahí vamos a cubrir vos y yo, Javier, porque ahí tuvo migración. Ah, es cierto. Cuando nos daba el anuncio de la panadería Tulita García. Él daba un anuncio a los periodistas. Sí, yo recuerdo que iba a darle coberturas ahí, ya se me está refrescando la memoria, pero digamos, vos ves que ahí está en su hotelito, él despacha, él está ahí. Pues, ejerce una labor de pequeño empresario turístico. Pero ya no es chanchero. No. Es chanchero hotelero. Esa era la cobertura que tenía cuando andaba en la montaña. Pues. Por eso le decían el chanchero. No, el otro día me lo encontré porque él compra en el súper que yo compro. Le digo, ¿y vos eres chanchero? Yo era chanchero, me dice, vivía de eso a la vez. Es un crítico y duro de Daniel, habiendo sido muy cercano a Daniel Ortega y a los hermanos Ortega en los años 70. Hay una pregunta que yo le hice a Víctor, Javier, porque el tiempo se nos agota. Yo he oído el cuento, le digo que Tomás Borges era el mejor amigo de Carlos Fonseca Amador, pero me decía el general Linarte, todo un caballero. Me dice, ese es el que nos llevó, pero nos fue a entregar a Carlos y a mí a Guatemala. El mejor amigo de Carlos fui yo, Alan. Siempre anduvimos juntos. Fíjate que no lo dudo porque eran otros momentos, pues era de mucho, eran pocos los dirigentes revolucionarios y era más grande la guardia. Hubo un momento en que estaban casi equilibrados, ¿verdad?, en materia militar, que fue al final de la revolución. Pero para cerrar este tema, Alan, en primer lugar, y para que no se crea que nosotros solo somos como Atila, ¿no? Que donde pasamos solo criticamos. Definitivamente hay un país que está creciendo, que ahora empieza a experimentar cómo se desinflan algunas cosas. Se desinfla, por ejemplo, la venta de vehículos. Ya hay un reconocimiento oficial que hay una caída de entre un 30 y un 40% en la venta de vehículos nuevos. Imagínate vos. Muchas de las personas que compraron vehículos en los últimos 2-3 años lo han terminado entregando porque sus bolsillos ya no dan. Las casitas esas de vistas del Momotombo y el Dora, la gente se ha ido, no puede. Sí. Y va a ocurrir algo, Alan, que ocurrió, y nos vamos a tomar unos minutos más de 60 minutos. Y podría ocurrir algo que ocurrió con la reforma agraria. Porque ahí salió alguien proponiendo una reforma agraria y me pareció ridículo el planteamiento que hicieron. Cuando la revolución, al final sobre todo, extendió títulos de reforma agraria, los dio con un tiempo suficiente para que no los pudieran vender ahí nomás. Pero hoy en día la reconcentración de la tierra que antes estuvo reformada, para que la justicia en el campo fuera más amplia, Alan, hoy en día casi se ha perdido. Miles de campesinos volvieron a ser campesinos, y peor aún, trabajadores del campo, porque algunos terminaron vendiendo títulos de reforma agraria. Aquí tenemos el caso de cerca de Jean Paul Jenny. Ahí había una cooperativa de reforma agraria y la vendieron y hoy son grandes edificios. Y eso ha ocurrido en el campo también. Entonces, y las empresas, la Coca-Cola, la Pepsi. Y muchas más, ¿verdad? Entonces, Alan, eso significa que aquello que la revolución hizo de entregarle a los campesinos un pedazo de tierra, aunque no haya sido a todo, de alguna manera sacó de la miseria, porque el dueño de 5 manzanas de tierra o 20 personas que son dueñas de 100 manzanas de tierra, además fue generosa la revolución en eso, dejan de ser pobres cuando vos le das un medio para producir, han vuelto a ser pobres. Y probablemente sean muchos de los que andan cortando jardines en las casas, o que ofrecen servicios diferentes, o simplemente se fueron a Costa Rica como mano de obra barata. Entonces, Alan, realmente, si vos le preguntás, cuando le das a conocer a las personas estadísticas como esa, la gente se ríe. No te digo, a la gente no la vas a engañar así nomás.
Así es, el tiempo se nos fue, Javier, viene 60 minutos, va a haber una reorganización de espacios para que de 60 minutos no se perjudique uno de nuestros programas insignia. La vamos a estar anunciando probablemente mañana. Hasta mañana. Transmitiendo por una expresión libre en Nicaragua, Radio El Pensamiento, 880 kHz y para el mundo, radioelpensamiento.com. Radioelpensamiento.com. Radio El Pensamiento, la emisora más libre para opinar e informar.